llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Víctor Pavón. Víctor, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar en Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Víctor, queríamos consultarte un poco tu visión acerca de lo que está ocurriendo con las tasas en el plano local, teniendo en cuenta lo que es también el escenario internacional, ¿verdad? La Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a bajar tasas de interés y algunos analistas ven algún tipo de posibilidad de que esto dé espacio al Banco Central del Paraguay para poder bajar tasas. Pero te queríamos preguntar tu visión sobre lo que está haciendo el Banco Central de nuestro país en términos de tasas de interés y si te parece que es prudente o no ver la posibilidad de algún tipo de ajuste. ¿Cómo estás viendo la situación actual, Víctor? Bueno, la situación es la siguiente. El mundo está en un problema relacionado a la estabilidad monetaria. Incluso los Estados Unidos no está pudiendo resolver su tema inflacionario. Y obviamente, como ya se ha enfriado lo suficiente la economía luego de haber mantenido tan alta la tasa monetaria, en este caso de la Reserva Federal, hace unos días atrás precisamente han reducido en un 0,5% lo que se denomina esa tasa de referencia con relación al Banco Central. Muy bien, lo que está pasando es que en el Paraguay nosotros estamos manteniendo nuestra tasa de referencia monetaria en el 6% y yo he sostenido y vuelvo a decir que dicha tasa de referencia está correcta. Y está correcta porque si nosotros bajáramos nuestra tasa de interés monetaria, es cierto, podríamos provocar una suerte de auge en la economía, pero perderíamos muy probablemente esta estabilidad que no está siendo fácil de lograr porque hay un contexto internacional que realmente se está colocando en una situación de mucha incertidumbre. Nosotros no tenemos que olvidarnos que los Estados Unidos hoy mismo con el dólar se está volviendo un país donde ya incluso los bancos centrales del mundo no lo están tomando como referencia al dólar. Y en el Paraguay, desde luego, tomando en cuenta que nuestra tasa de referencia está en el 6%, si nosotros bajáramos, probablemente podríamos crear un pequeño auge de movilidad en la economía, lo que algunos denominan una mayor circulación del dinero. Pero eso lo que podría hacernos es llevar en menos de 6, 7 meses, lamentablemente, nuevamente a un proceso de incremento de los precios. Porque si bajáramos la tasa monetaria, ahora mismo, por supuesto, habrá mayor circulante, pero será un circulante absolutamente artificial, porque ocurre que nosotros para que realmente aumente el circulante de dinero y haya un auge genuino de la economía en sí misma tiene que elevar su producción y productividad. Y esto recién se va a notar a fin de año, especialmente al comienzo del año que viene. Entonces, si nosotros ahora hiciéramos una reducción de la tasa monetaria, lo que vamos a provocar es precisamente eso, una suerte de auge, pero que muy pronto nuevamente vamos a tener que subir porque la inflación se nos puede disparar. Y esa va a ser una señal de incertidumbre que nosotros estaríamos emitiendo, más todavía tomando en cuenta que hace apenas unos días atrás logramos lo que se llama el grado de inversión. Y el grado de inversión precisamente se obtuvo gracias a que nosotros hemos mostrado estabilidad monetaria, sostenibilidad fiscal, y de esta manera, desde luego, lo que tenemos que hacer es mostrarnos serios, mostrarnos responsables por sobre todas las cosas con el manejo de las variables macroeconómicas, que es la base, como todos sabemos, del ahorro y la inversión. En consecuencia, yo soy un crítico de aquellos que dicen que tenemos que bajar esa tasa monetaria porque no se percatan en realidad que el mayor circulante de dinero que se podría provocar, lo único que nos va a traer es un problema muy grave, especialmente relacionado a que muy pronto ciertamente va a haber mayor disponibilidad de dinero en el mercado, pero que lo que vamos a tener nuevamente es un auge lento ciertamente, pero del aumento de los precios, especialmente de los productos de la canasta familiar.
Víctor, precisamente los resultados de inflación del Banco Central del Paraguay, estuvimos viendo recientemente el último reporte, muestran de que se está teniendo una situación controlada en lo que serían los números generales, ¿verdad? Después en cada ítem y rubro hay realidades particulares, pero en líneas generales la inflación de nuestro país está controlada e inclusive por debajo de lo que sería el centro del rango meta, en lo que serían las estadísticas hasta el cierre del tercer trimestre. Así mismo, eso es muy cierto y creo que tenemos que mantener. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ocurre que Paraguay, debido a lo que se llama su mercado financiero y bancario, que ya está muy conectado a bolsa de valores, ya no es una economía que esté exenta de la movilidad que hay en el mercado internacional. Nosotros, por ejemplo, hemos reducido, por ejemplo, por citar nuestras ventas de carne a Rusia, precisamente por el tema que tenemos hoy en día a nivel internacional, esa situación bélica de Rusia y Ucrania. Ahora está el tema de Israel con Líbano, el Hezbollah, etcétera, donde Estados Unidos también se está ingresando. Está el tema que en cualquier momento podría convertirse en un problema entre China continental y Taiwán. Y en consecuencia nosotros tenemos que mantener esa tasa de inflación que es realmente importante, porque si nosotros perdiéramos eso, obviamente no vamos a poder solucionar el problema de fondo, que es lo que tiene realmente el Paraguay, el de aumentar todavía más su producción. Por fortuna, nosotros estamos logrando hacer crecer la economía, pero con una baja inflación, que es lo que realmente hay que lograr. Muchos técnicos y analistas aquí en el Paraguay, casi todos ellos neo-keynesianos, de luego les encantaría que se bajen esas tasas de interés monetaria para crear ese auge artificial. Y de esa manera lo que van a provocar es justamente un desequilibrio que nos podría hacer perder precisamente esta estabilidad que hoy tenemos y que citaste anteriormente. Víctor, también comentaste lo que es el grado de inversión y la necesidad de que Paraguay mantenga esa estabilidad que hizo justamente que una de las calificadoras de riesgo le dé ese sello de calidad, por decirlo de alguna manera, a nuestro país. En líneas generales, el gran mensaje que tenemos que tener en cuenta como país es justamente eso, el de cuidar los fundamentos económicos que tiene Paraguay, porque de otra manera no se va a poder mantener la calificación ya obtenida con Moody's ni obtener la calificación de grado de inversión por parte de las otras calificadoras de riesgo. Efectivamente, es muy cierto lo que estás diciendo y hay que subrayar, ponerlo en negritas. El crecimiento de la economía, que es lo que todos los países quieren, desde luego todos los gobiernos desean, solamente se puede hacer con la estabilidad macroeconómica. Esa es una condición, por supuesto, no es una condición sine qua non, digamos, pero sí es una condición fundamental, porque hay países que podrán crecer su economía a través de lo que se llama la expansión de la moneda y el crédito. Pero vuelvo a insistir, la expansión de la moneda y el crédito solamente provoca un auge artificial que no dura más de un año. Luego de eso, lamentablemente, ese dinero artificial que obviamente circula por la economía se convierte en un problema porque no está representado por la cantidad genuina de bienes y servicios. Y por lo tanto, esa mayor circulación de dinero provoca lo que se llama la generalización de los precios relativos. Y al generalizarse el aumento de los precios relativos, pues lo que se inicia es el proceso de inflación, que es el peor de los impuestos, un impuesto no legislado y en particular que perjudica a los sectores más vulnerables. Consecuencia, y tenés mucha razón, tenemos que nosotros mantenernos en esta estabilidad monetaria, bajar todavía más el déficit. Nosotros para el año que viene, por ejemplo, tendríamos que tener un déficit fiscal de no mayor del 1.5 del Producto Interno Bruto. Creo yo que incluso deberíamos tratar de llegar al 0%, de manera a que realmente el capital y el ahorro queden en manos y sea de una actividad eminentemente del sector privado, porque no tenemos que olvidarnos eso. Solamente el sector privado puede crear riqueza. El Estado no crea riqueza. Lo que el Estado en todo caso tiene que hacer es precisamente eso, mantener una estabilidad monetaria, una sostenibilidad fiscal, y creo yo que el gobierno lo está haciendo.
por supuesto, en ese contexto internacional que no hay que descuidar, porque nuestros commodities, por ejemplo, y esto es muy importante decirlo, están teniendo una baja en la cotización precisamente de sus diversos productos, porque estamos ante una sobreoferta, una superproducción, por ejemplo, en este caso de la soja, especialmente de los Estados Unidos y del Brasil. Y en consecuencia habrá menos ingresos de divisas. Todavía más razón precisamente para que nosotros seamos muy prudentes aquí. Obviamente eso no significa que seamos personas que no deseemos que haya mayor auge de la economía, pero tenemos que hacerlo bajo las variables ciertas y no artificiales y populistas que algunos muchas veces sugieren. Víctor, en términos de lo que serían las tasas de interés para los agentes económicos, ¿cómo ves que esta referencia que el Banco Central del Paraguay establece se va transmitiendo también a lo que serían los productos dentro del sistema financiero? Y ya nos explicaste un poquitito cómo afecta a la economía, pero detallanos un poquitito más sobre ese proceso bajo tu visión. Bueno, las tasas de referencia monetaria son establecidas, como todos sabemos, por el Banco Central y es como un indicador que de una u otra manera influye sobre el sector privado. En consecuencia, lo que ahora tenemos nosotros es una tasa del 6% que está estable, que se mantiene, y de esa manera estamos emitiendo señales positivas, donde obviamente las tasas de interés en el sector privado van a estar orillando en ese porcentaje. Por ejemplo, para el programa Sheroa Puna, por ejemplo, que el gobierno establece a través del sistema financiero, se está llevando a cabo las tasas de interés al 6.5, lo cual me parece sumamente importante, podría ser menor, ¿por qué no? Pero eso solamente se va a poder lograr porque las tasas de interés no deberían depender realmente de lo que diga el Banco Central, sino que va a depender del ahorro que exista en el Paraguay. Cuanto más ahorro e inversión, por supuesto, va a haber mayor disponibilidad y de esa manera las tasas de interés van a bajar. Con un agregado, si no existe certidumbre institucional y no existe seguridad, desde luego las tasas de interés tampoco van a bajar. En consecuencia, hay una relación simbiótica entre una economía estable y la seguridad ciudadana que se debe hacer. Las tasas de referencia son tomadas en cuenta porque el Banco Central existe. Yo personalmente creo que el Banco Central no debería existir, porque sencillamente es un agente financiero que perturba de alguna manera precisamente el proceso del mercado. Pero dadas las condiciones y cómo se utiliza el Banco Central, desde luego casi en todas partes del mundo, hoy tenemos que saber lidiar con esta organización cuyo propósito es precisamente mantener la estabilidad de la moneda. Pero personalmente creo que no lo puede hacer porque sencillamente el Banco Central es una forma de intervencionismo que se da en el mercado, agregando una tasa de monetaria que, por supuesto, ¿verdad? Hay que ser sinceros, es lo que hoy tenemos. Personalmente creo que no debería existir esa tasa de monetaria porque obviamente el Banco Central no tiene razón de ser en una verdadera economía de mercado y es lo que ya está sucediendo y se está mostrando porque nosotros tenemos que volver al patrón oro. No hay otra manera. De hecho, el oro se está ahora apreciando de una manera extraordinaria porque solamente el oro puede ser el ancla para impedir que los países ingresen a lo que se llama la expansión monetaria y crediticia artificial provocada por los mismos gobiernos.